de violencia de género y de los criterios para la valoración del riesgo objetivo. Me dice que tiene una ponencia muy amplia, así que se va a centrar un poco en los delitos menos habituales o en los que vemos con menos habitualidad nosotros. Los que nos conocemos perfectamente, eso los va a pasar un poco de soslayo porque es demasiado extensa lo que nos trae. No le va a dar tiempo, vamos, ni hablando el doble de rápido que María José. ¿Que hablo rápido? Terrible. ¿Que hablo rápido? Venga, sin más, le doy la palabra. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer que hayan contado conmigo para estas jornadas, porque al parecer, como me quejo muchas veces de la formación de los letrados, yo no me quejo, quiero aclarar una cosa, yo no me quejo de la formación de los letrados. Yo lo que me quejo muchas veces es que consideramos la violencia de género como algo en que ponemos las vísceras, los sentimientos, y entonces la señora es una víctima de un delito, el señor es un maltratador, y ya con eso nos vale todo, y es un todo vale. No. En violencia de género no dejamos de ser un juzgado de instrucción y nos regimos por criterios en materia penal, del principio de tipicidad y una interpretación restrictiva. ¿Qué significa eso? Que la interpretación que se hace del delito de amenazas, del delito de quebrantamiento de pena, del delito de descubrimiento y revelación de secretos no varía en materia de violencia sobre la mujer. Es la misma que en cualquier otro ámbito. Ahora, eso sí, tenemos una denunciante que reúne unas condiciones especiales por su situación personal que merece un tratamiento diferenciado. Hace unos años, lo sé por cuestiones personales muy directas, me consta que quien iba al turno de violencia de género cuando eran turnos comunes era el que sacaba el palito más corto. Al que le toca, te tocó y tú haces la guardia en violencia. Y entonces es como, en violencia vamos, echamos la mañanita o la tarde, aquí nunca pasa nada, o bueno, y no nos damos cuenta de que sigue siendo una jurisdicción penal y que es necesario, hombre, una mínima preparación. A mí me sorprende cuando me siguen preguntando, cuando voy a celebrar un juicio inmediato por delito leve, ¿y por qué delito es? Yo hay veces que contestar pues, por homicidio, claro, sabido es. Pues ¿por qué delito va a ser? Por un delito de injurias y vejaciones. Y llega el turno de informar sobre la pena y no se sabe la pena. Y solo hay dos. Solo hay dos, trabajo en beneficio de la comunidad, localización permanente. Y aún así, multa. No puede ser, porque si hay hijos, evidentemente, si no hubiera una situación de obligaciones de pensión alimenticia, sí se podría pedir. Y se pasa bochorno. O sea, y yo además lo paso sobre todo por el propio letrado, porque entiendo que es una situación violenta, por la propia víctima que mira como diciendo, ¿y este es quien me está defendiendo? Entonces esas son mis quejas a veces, pero evidentemente a mí me parece que tienen todos una formación y que únicamente a veces nos dejamos llevar muchas veces por las vísceras en la interpretación y es que esta señora necesita ayuda. Sí, bueno, pero dentro de un procedimiento penal, ojo, no nos olvidemos, y que es un juzgado. También al hilo de la intervención de la señora Toche, en cuanto a que en el juzgado de guardia, que no hay que meter prisa, hombre, ni prisa ni pausa. No nos olvidemos que estamos en un juzgado de guardia, luego a todo el mundo nos entran las prisas, luego llegan las 9 de la noche y todos nos queremos ir. No. Y que el turno de guardia es duro, porque además todas las señoras quieren la misma atención, todas se quejan, todas tienen prisa, todas tienen niños, todas que me quiero ir al colegio, pero necesita y cada uno una atención y en función del propio delito que haya denunciado o de la atención que merezca en ese momento, que hay veces que se le dice, mire, ya me lo ampliará, ya me lo dirá, pero que hoy estamos para esto, hoy vamos a solucionar este tema, no otro. Es un poco eso, que también entiendan que en un juzgado en funciones de guardia es igual que cuando están en instrucción y que es una persona la que está escuchando a todos los denunciantes, a todos los denunciados, se pide muchas veces testigos, se pide demás, es un juzgado de guardia. Dicho esto, en cuanto a los delitos, yo había traído una ponencia muy extensa, pero voy a pasar un poco de puntillas sobre los que ya sabemos y me detendré un poco más en los estrellas, que, en mi parecer, ahora son el quebrantamiento de pena y medida cautelar, el delito de hostigamiento y el descubrimiento y revelación de secretos, que les sorprenderá muchas veces esas documentaciones que se aportan, esos documentos de no, yo tengo esta carta y tal. Cuidadín, cuidadín, que estamos incurriendo en un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Y luego ya la modalidad estrella, la cláusula hormigos de la difusión de imágenes. 153.1, el delito de maltrato de lesiones. Pues ya saben, simplemente el causar un menoscabo físico o psíquico, un elemento objetivo, pues el empujón, el forcejeo, la patada, no tiene por qué dejar un estigma lesivo, pero indudablemente, si no hay estigma lesivo, es una cuestión de material probatorio y un elemento subjetivo que es un dolo. Necesario, no hay delitos imprudentes en materia de violencia sobre la mujer. Un dolo directo o un dolo eventual. ¿Por qué digo esto?
Porque en el forcejeo muchas veces el forcejeo es recíproco y es por un objeto. Entonces, es que me he hecho daño, es que estaba tirando de las llaves y me he lesionado el dedo. Ya, pero tiraban los dos. Y al tirar los dos de las llaves, los dos probablemente acaben con estigmas lesivos, que lo uno en la segunda parte. Tenemos un 153.1 que sanciona el maltrato sobre la mujer y un 153.2 que es sobre el hombre. La legítima defensa no se puede apreciar en fase de instrucción, salvo casos excepcionales donde haya una desproporción tan evidente, donde a pesar de que se le haya atribuido la doble condición de denunciante y de investigado, incluso en el propio juzgado de instrucción, se archiva y se continúa en relación a la mujer. Las señoras muchas veces se quejan en los letrados y piensan que encima se la imputa a ella, pero si es que es una garantía. Es que yo no me canso de decirles, pero si es que es mejor venir con la condición de investigado que la de perjudicado. Porque si a la señora se la empieza a escuchar directamente como perjudicada y luego resulta que él dice yo también tengo lesiones y muchas veces son de mayor entidad, hay que volverla a escuchar. Y a lo mejor la señora en ese momento ya dice, pues yo ahora me lo quiero pensar, yo ya no estoy tan segura. Entonces yo entiendo particularmente que es una garantía el que tenga la doble condición y que salvo que sea muy evidente la desproporción en un juzgado de instrucción, que nosotros somos juzgados de instrucción, no podemos apreciar la legítima defensa en el penal. Y nadie está diciendo que es que yo no estoy mintiendo, pero sí, yo no estoy diciendo que usted miente, pero las dos partes tienen lesiones y yo no puedo valorar quién empezó primero o quién no, salvo casos muy evidentes que se han dado. Yo he archivado muchas veces en diligencias urgentes, inicialmente se le ha imputado a la señora y se le ha archivado porque se veía que era claramente defensivo y además con muchísima desproporción. Él tenía unas lesiones mínimas, claramente defensivas de ella y unas lesiones de importancia. Idea clave, no todo menoscabo físico supone la imputación de un delito de lesiones o de maltrato de obra. El artículo 153 es necesario que concurra el dolo. Lo del elemento de la dominación machista, esto está más que superado, con lo cual yo creo que no es necesario, que les diga que no es necesario un especial ánimo del autor de intentar imponer su visión machista, esto está superado. Dolo directo o eventual, no título de imprudencia. En cuanto al menoscabo psíquico, en algunas ocasiones se intenta a través del 153 introducir es que me ha causado con esa forma de tratarme una lesión psíquica. Es difícil. Es difícil de acreditar por vía del 153 porque la lesión psíquica no es la crisis de ansiedad. Yo puedo sufrir una crisis de ansiedad por una situación estresante, pero establecer una relación de causalidad adecuada, no ya la causalidad natural, sino de la teoría de las causas adecuadas, con esa acción que le estoy imputando al sujeto activo, es complicado. No obstante, puede ocurrir, pero los casos son bastante excepcionales. Eso en cuanto al 153, que yo creo que tampoco merece mayor atención, más allá de lo del concepto de violencia psíquica, sobre el que luego volveré, en el 173. Delito de amenazas. Este es otro de los delitos, digamos, estrella, que no es tan importante, que parece que nos lo conocemos todos, pero siempre se nos olvida. Las amenazas es el anuncio de un mal antijurídico concreto y determinado dependiente de la voluntad del autor, que puede ser delictivo o no delictivo. Hay expresiones como el te vas a enterar, no te vas a ir de rosita, no vas a tener mundo para esconderte. Esos no contienen el anuncio de un mal antijurídico concreto determinado. El te voy a quitar a los niños, te voy a denunciar. Eso no son amenazas penalmente relevantes. Yo me siento amenazada, pero una cosa es el sentimiento subjetivo y otra que objetivamente esa expresión puede integrarse en un tipo del 171.4. Amenazas proferidas ante terceros. En principio, atípica. ¿Por qué? Porque el delito de amenaza es un delito de mera actividad. Para la perfección es necesario que llegue a conocimiento del destinatario, no que le intimide, no que le produzca esa perturbación anímica, que llegue a su conocimiento. Si yo al aire digo el clásico de a esta tía la mato, incluso muchas veces ocurre en dependencias policiales, salvo que la señora tenga conocimiento porque lo haya escuchado, no son perseguibles penalmente, son atípicos porque no se han perfeccionado, porque no ha llegado a conocimiento del destinatario. Excepcionalmente, sí que puede concurrir un delito de amenazas proferidas ante un tercero cuando ese tercero es una persona que pertenece al círculo más cercano de la víctima y el sujeto activo es consciente de que profiriendo esa expresión en presencia de esa persona va a llegar a conocimiento de su destinataria. El caso de familiares. Yo amenazo, varón, amenazo a mi esposa en presencia de su madre. Cuando venga tu hija, la mato. Aunque no le diga el dile que la mato, es bastante probable que él, dentro
de la maquinación dentro de su pensamiento, sepa que se le va a transmitir. Entiendo que esas amenazas sí son relevantes penalmente y sí que sería una cuestión en el ámbito penal, es decir, en el juicio oral, cuando se valore si el dolo directo eventual del autor incluyó él que se le iba a transmitir. O el caso de las amenazas proferidas ante los hijos. Entiendo que todas las amenazas proferidas ante los hijos van con esa finalidad. No es necesario el dile a tu madre que la mato, sino simplemente a tu madre la mato. Yo, padre, soy consciente de que con mucha probabilidad mi hijo se lo va a transmitir a su madre. Y, por lo tanto, esas sí son penalmente relevantes. Las amenazas genéricas, el te vas a enterar, te vas a ir de rosita. Observando la evolución de la Audiencia Provincial de Sevilla en las últimas resoluciones inicialmente ese tipo de amenazas eran atípicas de entrada, se va matizando, dependen un poco del contexto. Si el te vas a enterar va seguido de una acción violenta y todo, podría ser, es bastante improbable. Casos. Audiencia Provincial de Sevilla, resolución de 27 de diciembre de 2017, donde confirmó una resolución de archivo dictada por mi juzgado. Vosotras dos sois dos malas personas y os podéis ir a la mierda cuando queráis. Firmado RIP. Pues no deja de ser un exabrupto inocuo. No es una amenaza. Porque es susceptible de muchas interpretaciones y, por lo tanto, no es el anuncio de un mal antijurídico concreto y determinado. Resolución, estoy hablando de autos que confirman resoluciones de sobreseimiento. 17 de noviembre de 2017. Hoy las vamos a tener, voy a ir a por ti. Amenaza típica. Las expresiones proferidas por el denunciado, tales como la vamos a tener o voy a ir a por ti, resultan imprecisas y vagas, no implicando necesariamente que el denunciado esté realmente combinando a la denunciante con causarle un mal de carácter injusto, pudiendo interpretarse tales expresiones como que iban a tener un enfrentamiento al no estar él de acuerdo. Es decir, que todo aquello que sea genérico y susceptible de diversas interpretaciones, por mucho de que la señora, que yo lo entiendo, es que yo me siento amenazada, obviamente, y si yo estuviera en su lugar igualmente, pero que estamos en derecho penal y que rige el principio de tipicidad. Y una interpretación restrictiva, que no podemos extender los tipos penales más allá de donde están. Audiencia Provincial de Sevilla, resolución de 21 de septiembre de 2017. Os voy a hacer la vida imposible, te voy a buscar la ruina o te voy a quitar los niños. Otro tanto de lo mismo, atípico. Dile a fulanita que voy a muerte. Lo mismo, porque puede ser simplemente una expresión de bravuconería, de soy un machote, voy a por ti, pero no es el anuncio de un mal antijurídico concreto y determinado. Sentencia de la Audiencia Provincial de 5 de julio de 2017 revocando una condena de un juzgado de lo penal. Olvídate de la niña, recoge tus cosas, que te marchas de esta casa porque tú esta noche no la pasas aquí. Tampoco es penalmente relevante. Es susceptible de múltiples interpretaciones y no contiene un anuncio concreto y determinado. El me cago tus muertos, hija de puta, ojalá te mueras, un mal deseo. Pero no es penalmente relevante. Ojalá te mueras. No es lo mismo el ojalá te mueras de te voy a matar. No es lo mismo, no es lo mismo. Prescindan del ámbito de la violencia de género y trasladen esa misma expresión a cualquier otro ámbito. ¿Entenderían que es penalmente relevante si no fuera una mujer y su pareja? No es penalmente relevante. Coacciones. ¿La amenaza en redes sociales a las que la señora sí tiene acceso? Vamos a ver, es que depende de cómo se profiera la amenaza. Si la amenaza en las redes sociales se hace, fulanita, que sé que me estás leyendo, a ti te voy a matar bien, pero abierta, en los perfiles de Instagram, de Twitter, de todo lo demás, no, pero le llegan, pero es que muchas veces es que se da el caso de la señora, no, yo lo tengo bloqueado, pero me ha dicho fulanita de copas que lo ha leído y él sabe que lo tengo bloqueado. ¿Ese era el dolo del autor? ¿El amenazarla a ella directamente? Yo entiendo que no. Es cuestión de matices. Les digo que la audiencia, pero no solo la de Sevilla, sino en general, no se admiten. Delito de coacciones. Otro delito estrella sobre el que paso un poco de puntillas, pero hago una serie de precisiones. Todo lo que debemos meter en coacciones. Pero además las coacciones son para un lado. Cuando somos letrados de la denunciante, todo lo que hace es coacciones. Si me cambia las cerraduras es coacciones, si me cambia la cuenta corriente es coacciones, si se lleva a los niños es coacciones, pero a la inversa no. Porque yo estoy legitimada. Coacción es imposición mediante violencia e intimidación de algo que el sujeto pasivo no quiere hacer. ¿Qué ocurre en el famoso cambio de llaves, corte de suministros? Que generalmente media una separación de hechos, no es competencia del juzgado de violencia sobre la mujer. No es competencia, es del juzgado de instrucción. Pero es que además las coacciones es que eso muchas veces lo hace ella
Y lo dice abiertamente en la denuncia y ahí no pasa nada. ¿Por qué entendemos que cuando quien cambia la cerradura de forma unilateral la esposa no son coacciones y cuando lo hace él sí son coacciones? Pasa muchas veces. Y precisamente por eso se ha hecho una interpretación diciendo no se puede obviar, aun cuando no existe ese elemento subjetivo del tipo de la dominación o del ánimo machista, en que no dejan de ser maltrato, es decir, que está dentro de la Ley Orgánica 1/2004 y, por lo tanto, si no tiene ese componente de violencia o de dominación, en el caso de una separación de hecho, no es competencia del juzgado de violencia sobre la mujer. Se intentaba antes de la tipificación del delito de hostigamiento las llamadas incesantes y sobre eso ya conocerán sobradamente la postura de la Audiencia Provincial y que les recomiendo la lectura de esas resoluciones y la interpretación del delito de coacciones. Las llamadas incesantes no son coacciones. Pueden llegar a constituir ahora el delito de hostigamiento y cuando no está, y antes de la tipificación y de manera simultánea con la tipificación del delito de hostigamiento, un delito de trato degradante si realmente me llega a causar una lesión psíquica, porque es que este señor me llama de una manera tan insistente a todas horas, me impide la utilización de las redes sociales, de mi correo electrónico. Yo he tenido un caso así. Donde le mandaba tal cantidad de correos electrónicos, intentaba bloquearle, y utilizaba otras vías, acudía a los familiares. Eso puede ser un delito de violencia psíquica, pero no son coacciones, porque siempre está en la posibilidad del sujeto pasivo de eludirla. Por lo tanto, si no existe ese ánimo tendencial, no hay coacciones. Delito contra la integridad moral del 173.1, que enlazo con lo que dijimos anteriormente sobre el 153.1 del trato degradante. El 173.1 sanciona al que infringiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. Hay que establecer una interpretación restrictiva de este precepto. Vuelvo con el tema de la crisis de ansiedad. Para un trato degradante se implica una cierta idea de permanencia y además una afectación a la dignidad de la persona, que es un derecho fundamental y además un elemento que forma parte de la propia personalidad. Sentencia del Tribunal Supremo 294/2003 de 16 de abril. Requisitos del trato degradante para que se pueda entender que existe un atentado contra la integridad moral. Un acto de claro e inequívoco contenido vejatorio para el sujeto pasivo, concurrencia de un padecimiento físico o psíquico y que el comportamiento sea degradante o humillante con especial incidencia en el concepto de la dignidad de la persona. Se han hecho múltiples interpretaciones sobre lo que se entiende por el trato degradante, pero, en definitiva, se viene interpretando con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se entiende por trato degradante el que pueda crear en la víctima ese sentimiento de terror, angustia, inferioridad susceptible de humillarla, envilecerla y de quebrantar, en su caso, su resistencia física o moral, y que tiene que presuponer una cierta permanencia en el tiempo, aunque un solo acto puede efectivamente constituir un trato degradante, una idea de cierta permanencia. Y luego volveré con el tema del hostigamiento sobre el trato degradante. Dejo el tema estrella, descubrimiento y revelación de secretos, porque creo que en este mente tendré bastante más después. Se me ha olvidado comentar. Bueno, creo que se lo he dicho con el forcejeo en el 153, que la mayoría de las veces, pues eso, o doble imputación o que es atípico si es la fuerza con la cosa y no se puede determinar realmente si en el dolo del autor estaba el causarle el mismo. El delito, el maltrato habitual. Es otro de los delitos estrella, pero no me quiero entretener demasiado para que me dé tiempo en la última ponencia. El delito de violencia habitual, como todos los delitos de agresión psíquica, exigen una actuación dolosa por parte del sujeto activo. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces la señora te dice, es que yo me siento maltratada, yo soy una maltratada psicológica, eso es un clásico. Y me siento maltratada psicológica porque me habla mal, porque es una persona huraña, porque me trata de forma despectiva, porque no tiene en cuenta mis opiniones, porque es un desagradable. Pero eso lo convierte en un delito de violencia del artículo 173, ya sea en su modalidad del apartado primero o el apartado segundo. Sobre esto ya se ha pronunciado en numerosísimas ocasiones en la Audiencia Provincial de Sevilla, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La apatía, la falta de conexión entre el ámbito de la pareja, sobre todo cuando estamos hablando ya del momento previo a la ruptura de la relación, el carácter huraño, la persona que incluso tiene un trastorno de carácter psicológico que le hace ser especialmente desagradable. Eso no lo convierte en una actuación delictiva, porque no estamos sancionando, no estamos castigando a la persona, sino al hecho. Entonces, pasa muchas veces,
Se me viene al caso un asunto donde efectivamente era un señor muy desagradable, pero había sido desde el principio de la relación así y hacía cosas que verdaderamente se podían entender en otro ámbito como constitutivo de una violencia. Pero en ese caso concreto no lo era, porque no era nada nuevo, porque además no había una actuación dolosa. Es que él era así. Es que esa es su forma de ser. Y muchas veces el maltrato psicológico nos damos cuenta en el momento de la ruptura. Pues yo ahora interpreto a posteriori todo esto que llevo aguantando, es que yo he sido una maltratada psicológica. Pues a lo mejor desde mi perspectiva no profesional, sí, yo no aguantaría ese tipo de relación, obviamente. Pero no dejan de ser delitos dolosos y donde tiene que haber un comportamiento ex ante por parte del sujeto activo. Que esa actuación vaya dirigida a provocarle ese daño. Que yo me comporte de esa manera porque de forma consciente yo quiero humillar, quiero crear además un clima de tensión, de terror, de alteración de la paz familiar, de manera que efectivamente pueda subsumirse esa conducta en el artículo 173, ya sea como un hecho aislado del apartado primero o de manera habitual en el apartado segundo. Ya hemos recorrido todo el 153, 173 en sus apartados primero y segundo. Lo dije anteriormente a propósito de la exposición del quebrantamiento. Quebrantamiento de medida cautelar o de pena. Volvemos otra vez. Delito doloso. Es un delito contra la Administración de Justicia, donde puede además concurrir la agravante que haya un acto de violencia de género, pero es un delito contra la Administración de Justicia, presupuesto previo que la resolución judicial haya sido notificada. Si la resolución no ha sido notificada, no hay quebrantamiento. Por mucho que yo se la haya contado, ¿no? Es que yo le he dicho que tiene una medida de alejamiento y entonces él me ha dicho que tal o que cual. Pues no hay quebrantamiento porque no se ha notificado. En el caso de la pena, además, es necesario la liquidación de la condena, que eso muchas veces se olvida. Y me consta incluso que un compañero, sobre todo en pueblos, no se une, y muchas veces, por eso en diligencias urgentes es difícil llevar un quebrantamiento, porque el SIRAC no deja de ser un archivo informático administrativo, pero no hace prueba. Es una presunción de que esa medida o esa pena está activa, pero es necesaria la unión a las actuaciones de la notificación, requerimiento de cumplimiento y liquidación de condena. Yo entiendo que en el caso de las diligencias urgentes dictadas por el juzgado de violencia o el de instrucción, el juzgado con la sentencia condenatoria, como hay que iniciar las primeras actuaciones ejecutivas, igual que en el caso del delito contra la seguridad vial, hay que hacer el requerimiento, yo entiendo que desde ese momento la pena ya está activa. Y yo lo sigo como tal. No sé mis compañeros del penal cómo lo interpretarán. Si ellos, a pesar de todo, entienden que necesitan incoar la ejecutoria. Yo considero que esas primeras actuaciones ejecutivas se han realizado yo por parte del juzgado de violencia y que, por tanto, existe ese dolo del autor, el conocimiento de la resolución judicial y la voluntad de quebrantarla. Otra cosa muy importante, el consentimiento de la víctima no le exime del cumplimiento. ¿Qué significa esto? Porque muchas veces se plantea la defensa del investigado. Es que ella la ha llamado y yo quiero aportar mensajes para demostrar que la ha llamado. Pues muy bien, caballero, lo que me está demostrando es un delito continuado de quebrantamiento de pena medida cautelar. Bien, perfecto, maravilloso. Y pasa muchas veces. Y además yo miro y digo, no me lo puedo creer que le siga preguntando esto, que íbamos con un quebrantamiento puntual y nos vamos ya con un quebrantamiento continuado. Sobre esto ya existe además un acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo diciendo que el consentimiento en ningún caso excluye el cumplimiento de la pena. ¿Qué ocurre en el quebrantamiento consentido de la medida cautelar? Durante un tiempo, el Tribunal Supremo mantuvo una posición vacilante y entendía que en ese quebrantamiento, cuando era medida, se podía archivar. Ya no. Entonces, también lo digo desde la otra perspectiva. Muchas veces la señora no se atreve a declarar porque es que yo he hablado con él, es que tal, y falta la verdad. Cuando se ve claramente, si es que eso se ve en el atestado. Si es que nada más leer el atestado ya sabes cuando hay un quebrantamiento consentido, por mucho que la señora diga que de repente salió de la nada y fue a hablar con ella. De verdad, invítenla a decir, yo muchas veces digo, vamos a empezar desde el principio, es un quebrantamiento consentido, usted le ha llamado y usted tal, bien, que el que tiene que cumplirla es él, que no nos olvidemos que el que tiene que cumplirla es él, pero si empezamos a no decir la verdad pensando que como es consentido me va a pasar algo a mí, no, porque además esto ya lo ha dicho el Supremo, yo entendía que había cooperación necesaria, el Supremo dice que no, que ella no es responsable de absolutamente nada, aunque sea la que le ha llamado por teléfono, aunque sea la que ha provocado el encuentro, y por lo tanto, donde manda patrón no manda marinero. Su conducta, la de la señora, carece de relevancia jurídico-penal. Que no mienta,
porque luego su declaración, si empieza en fase de instrucción con contradicciones, en el penal no se sostiene. Luego nos quejamos en que hay muchas sentencias absolutorias en el juzgado de lo penal, pero es que muchas veces el testimonio de la víctima no se sostiene. Eso pasa muchas veces. Por no decir cosas que además no tienen ninguna trascendencia, se queda igual que sea ella la que le haya llamado. Estaban juntos, ya está. Y estando juntos hay un quebrantamiento. Y el consentimiento no le exime, aun cuando ella haya ido al juzgado a retirarla. No es que yo fui a retirarla y error y de prohibición nada. Si no hay una resolución expresa del órgano judicial diciendo que ha quedado sin efecto, aun cuando ella haya comparecido, que yo personalmente en mi juzgado no les dejo esas comparecencias, me la tienen que presentar por escrito. Por eso, que escuché la ponencia desde fuera, que pueda meditarlo, que lo hable con el abogado, que lo sepa, que no me diga luego es que me trajo amenazada, es que me digo, que luego puede ocurrir, que efectivamente incluso con el escrito del letrado la señora ha decidido renunciar porque la amenaza, porque la intimida, pero yo ya ahí no puedo entrar. Ya por lo menos hay una meditación de esa decisión. Pero hasta que no se ha dictado una resolución expresa dejando sin efecto la medida cautelar, la medida sigue en vigor. Y en el caso de la pena, evidentemente, no hay más que hablar. Puesta la sentencia condenatoria, no hay marcha atrás. Yo insisto mucho, y los que han hecho guardias conmigo en las diligencias urgentes, que a veces parece, no es que me está incitando a que renuncie, yo no estoy incitando a nadie. Es que insisto en esa materia, la información es esencial en todos los ámbitos de la vida, pero en materia de violencia sobre la mujer, más todavía, porque luego además se vuelve en nuestra contra. ¿Cuántas veces no le ha pasado a los propios letrados que luego han venido diciendo y encima se enfada conmigo? Pues porque se le han creado unas falsas expectativas que no se iban a cumplir. A la señora hay que dejarle bien claro cuando está en unas diligencias urgentes que si hay una sentencia de conformidad, necesariamente se va a imponer una pena de alejamiento y prohibición de comunicación con un mínimo de 8 meses. Mínimo. Y en esos 8 meses da igual por qué se ha producido esa aproximación o esa comunicación. Vamos acumulando quebrantamientos de pena. Entro al hilo de la exposición anterior. Quebrantamientos consentidos. Sin acto de violencia de género es difícil acordar una prisión provisional. Otra cuestión importante, aunque esta es materia procesal, pero creo que la deben tener presente. La agravación de la medida cautelar, en los casos en que es un quebrantamiento puro y duro, un delito contra la Administración de Justicia, es excepcional. Lo normal, de entrada, es que ni siquiera se llegue a convocar la comparecencia. ¿Por qué? Porque si no puedo sancionar esa conducta con una pena de alejamiento y prohibición de comunicación, no puedo acordar ninguna medida. Y la agravación no va en la segunda causa, va en la primera, la inicial, aquella en la que se acordó la medida cautelar. Esa es la que se agrava. ¿Qué pasa con el quebrantamiento de pena? Pues que en puridad ni siquiera podríamos los órganos de instrucción, los juzgados de violencia sobre la mujer, convocar esas comparecencias de quebrantamiento de pena, aunque concurriera acto de violencia de género, porque no se trata de agravaciones, se trata de imposición de nuevas medidas cautelares en atención al nuevo hecho delictivo, pero yo no puedo agravar una pena, tendría que celebrarla al juzgado de lo penal. Criterio práctico, lo que decía también al hilo de las actuaciones que se mandó una orden de protección a Huelva. Yo esto lo he hablado con los compañeros de la audiencia. Yo tengo el problema en mi mesa y yo tengo una señora que necesita protección y yo no puedo decirle al penal, oye, tú convoca, porque no la va a convocar, para empezar, no la va a convocar. Y al final, si pasa algo, la responsabilidad es mía. A veces se ha convocado, pero que eso es excepcional. Que es que el quebrantamiento de pena no tiene alejamiento y prohibición de comunicación, no tiene pena accesoria y, por lo tanto, en un quebrantamiento puro y duro no cabe agravar medida, ni si es medida cautelar y pena, por supuesto, porque es que es del penal. Se manda un testimonio de las actuaciones al penal a los efectos de que sea allí donde se pida, en su caso, la instalación del dispositivo telemático. Aquí hay una compañera suya que tuvo un caso así, donde era un quebrantamiento continuado de la pena, y ahí lo aclaró la audiencia. Como medida accesoria de la suspensión también. Bien, pero que además no eran quebrantamientos, que ese era el problema, que muchas veces ni siquiera hay una pena accesoria, sino que es la condición para el cumplimiento de la suspensión, pues eso es que ni siquiera. Pero es que eso ni siquiera. Y es del penal, quien tiene que decidir esa revocación de esa suspensión es el penal. A pesar de ello, casos excepcionales. Yo he llegado a acordar una prisión provisional en un quebrantamiento de pena puro y duro, porque era un caso especialmente grave y porque entendía que era la única medida, pero es excepcional. Y eso, insisto, muchas veces es matar moscas a cañonazos, sobre todo cuando se trata de quebrantamientos consentidos. Creo que ya del quebrantamiento lo he dicho todo. Descubrimiento y revelación de secretos en todas sus modalidades. Artículo 197 en apartado primero sanciona
al que se apodere de los papeles, cartas, mensajes de correo electrónico, cualquier otro documento o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación, reproducción de sonido e imagen. Nos interesa la primera parte, el apoderamiento de los correos electrónicos. Dos modalidades dentro de la primera conducta típica del tipo básico, el apoderamiento de los papeles y la interceptación de las telecomunicaciones. Apoderamiento. La conducta consiste en apoderarse de los secretos para descubrir esa información que se quiere mantener reservada sin necesidad de ulterior divulgación, aprehensión u obtención ilícita, así como también la retención de lo recibido por error. Separación de hecho, ya no vive en casa, él se ha ido de casa y ha llegado una carta del banco. La cojo y la abro. Eso es un apoderamiento del 197, apartado primero. Y si además la aporta a un procedimiento, entramos ya en el apartado segundo de divulgación. Y me da igual el fin, ¿eh? Se lo ha dicho claramente el Tribunal Supremo en las audiencias provinciales. La finalidad de esa aportación no es que yo quería demostrar que tal o cual cosa, da igual. Acto de apoderamiento, divulgación, se comete el hecho delictivo. Y secreto no es solo el secreto de aquello que es muy íntimo, es intimidad. Una nómina, que todos decimos, eso no es secreto. Sí, pero pertenece al ámbito íntimo. Porque la nómina no se va publicando, pertenece al ámbito íntimo. En la segunda modalidad, la de la interceptación de las telecomunicaciones, eso es cuando se utiliza, se pone algún sistema para… Pero esa, en materia de violencia, los famosos programas espía. Yo todavía no he visto ninguno, a pesar de que todas dicen que tienen… Es que yo creo que ni móvil. Y además es bastante difícil de acreditar. Agravación. Supuestos delictivos de apoderamiento. Les voy… Con micrófono, por favor, que no se enteran los compañeros. Mire, es complicado porque además en la mayoría de las ocasiones es una intuición. Es que él tiene que saber y… Muchas veces lo que pasa es también en los programas… Tuve un caso así de una señora que decía que él sabe cómo me sigo, pero era porque tenían esta aplicación como… Bueno, yo tengo un iPhone, esto de Find Your iPhone y en Samsung. Y claro, lo que hacía, como lo tenía en el ordenador, era ver el seguimiento a la localización. Pero, chica, pero si es que tú lo tenías abierto en tu ordenador, es decir, que ahí no hay un seguimiento específico ni nada. Creo que es importante que les digas casos de apoderamiento. El básico, el apoderamiento del móvil de la pareja para leer sus mensajes. Todos tenemos muy claro que eso es delictivo. En las dos vías. Yo es que cogí el móvil y vi que estaba hablando con otra señora con la que me está siendo infiel. Una buena confesión de un 197.1. Cuidado. Cuidado con lo que se dice, porque el delito es a las dos partes, que aquí no dice que solo se va a sancionar si quien lo hace es el hombre. Se va a sancionar las dos vías. Apoderamiento de cartas que llegan al domicilio para aportar nóminas y demás documentación reservada. Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Gran Canaria, 20 de enero de 2017. El acusado se apoderó del contenido de las conversaciones y comunicaciones privadas de su esposa una vez que había comprobado que era ella quien utilizaba el ordenador. Coge su ordenador y luego aporta esa información dentro del procedimiento de modificación de medidas porque quería solicitar la guardia y custodia del niño. Delito 197. Sentencia del Tribunal Supremo, 23 de octubre de 2000. La acusada, fulanita, recibió por correo en su domicilio una carta remitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a su esposo, que en aquella fecha ya no convivía, procediendo a abrirla y tras comprobar que la misma constaba una notificación sobre la regularización de la pensión, se la da a su abogado para que le aporte al procedimiento. Descubrimiento y revelación de secretos del 197, conducta penal. Indiferente que sea el letrado quien le haya dicho, tráeme esa documentación. Quien comete el delito es el que abre la carta. Así que cuando a veces asesoramos a la señora de tú coges las cartas que vayan llegando al domicilio y me las traes, cuidado con aportarlas porque la que comete el delito es la señora, por lo menos que lo sepa. Otra cosa es cómo ha llegado a su conocimiento, pero como haya la más mínima sospecha, una vez que exista la separación de hechos, que además quien tiene que probarlo, esa intimidad compartida, es la señora, no él, porque yo no vivo en casa y la carta ha llegado después, con lo cual, blanco y en botella, en la mayoría de las ocasiones, leche. Tribunal Supremo, en la sentencia que he dicho anteriormente, lo relevante a efectos de la configuración del tipo no es la apertura, sino el apoderamiento del contenido sin su consentimiento. La lectura a los simples efectos de cotilleo, pues eso en principio no. Es cuando lo leo, me lo quedo y además lo cuento. Porque tengo la necesidad de que se sepa.
Sentencia de Audiencia Provincial de Córdoba de 8 de abril de 2015. Se condena al señor por abrir la carta de la vida laboral de quien fuera su esposa, que luego lo utiliza, lo aporta en el procedimiento civil. Se dice conducta delictiva del 197.2 con independencia de que materialmente fuera el letrado del acusado quien tomara la iniciativa de presentar esa documentación. Yo sabía que esto iba... He hecho un recorrido, créanme, o sea, me he dedicado a mirar el asunto en todas las resoluciones, tanto a favor como en contra. Y absolutorias no he encontrado. Absolutorias no he encontrado. Audiencia Provincial de Sevilla, sentencia 20 de julio de 2006. La señora se hizo con correspondencia de la pareja unas cartas procedientes de unos organismos públicos y al comprobar que se le había concedido una prestación económica, la aporta al procedimiento de modificación de medidas para pedir el aumento de la pensión. Condena. Descubrimiento y revelación de secreto. Audiencia Provincial de Madrid, 2 de febrero de 2018. Aprovechó que tenía libre acceso a una cuenta que él utilizaba sobre temas personales y profesionales y sin su consentimiento accede a los mensajes y los aporta al procedimiento. Ideas clave. Delito de descubrimiento y revelación de secreto. La conducta del apoderamiento implica vencer algún tipo de resistencia. Si no es que yo me lo haya encontrado, sino que yo lo he abierto, yo he entrado en el ordenador, yo he cogido el móvil y he quitado la clave. Atípica en la conducta de la revelación, el subtipo agravado del 197.2 cuando el acceso a esa información era lícito. Es que yo lo tenía porque efectivamente nosotros teníamos las nóminas y la aportaba al procedimiento. En principio eso no es penalmente relevante. Lo penalmente relevante es cuando ya hay una separación de hecho, porque es muy difícil probar que es que nosotros compartíamos ese tipo de documentación. Es muy difícil si él ya no vive en casa. No se sanciona la mera apertura de la correspondencia, sino el acto del apoderamiento. Dolo genérico de saber lo que se hace y dolo específico, el ánimo tendencial de invadir la esfera de privacidad e intimidad que representa la correspondencia privada de las personas. Indiferente el fin último del sujeto activo, lo necesitaba para aportarlo al procedimiento de modificación de medida. Irrelevante. Yo sé que eso es documentación reservada, sé que no es mía, la abro y la aporto, da igual para qué quiera aportarlo. ¿Es que él está muy loco? Da igual. Es un delito de descubrimiento y revelación de secreto. Los archivos del teléfono móvil ya lo sabemos todos. Contienen información sensible y, por tanto, toda información que se encuentre en el interior de un teléfono móvil supondría el hecho de acceder al móvil y luego utilizar esa información un delito de descubrimiento y revelación de secreto. Dimensión familiar de la intimidad. Es que nosotros compartíamos las claves, es que nosotros compartíamos este tipo de información. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2003. Ni siquiera la llamada dimensión familiar de la intimidad autoriza a uno de los cónyuges a violar el derecho fundamental a la intimidad que como persona tiene el otro, ni a vulnerar el secreto de las comunicaciones que a toda persona otorga el artículo 18 de la Constitución, tanto en el ámbito individual como en el familiar de subsistencia. Se trata de derechos básicos del ser humano que proscriben la injerencia de quien su titular no desee en el ámbito de su personalidad misma en la privacidad y no cabe entender renunciado incluso por el hecho de contraer matrimonio. Eso pasaba antes de la tipificación del 197, lo de los vídeos que hemos grabado en es que estamos conformes, es que y yo le he divulgado por esa conformidad. No. Los delitos cometidos a través de los medios informáticos. Realmente en el ámbito de la violencia no nos interesan tampoco mucho, es lo que ya hemos comentado, el apoderamiento, utilizar que todas esas conductas siempre exigen la concurrencia de los requisitos del tipo básico, el apoderamiento ilícito. Esto ya lo he comentado, paso por arriba, y llegamos al difusión no autorizada de imágenes, la cláusula hormiga. 197 ter. La reforma del 2015 introduce este nuevo tipo penal para sancionar a quien sin autorización de la víctima divulga la grabación que efectuó con su consentimiento. En el ámbito no tiene por qué ser imágenes de contenido sexual, sino imágenes que afecten gravemente a su intimidad y le puedan causar un grave perjuicio. Muchas veces el problema es la identificación. Me han llegado chicas muy jóvenes. Es que esta que aparece aquí soy yo. Y lo que aparece es el pecho o lo que aparece pues, son los genitales. Pues mire usted, salvo que usted se esté identificando como la persona titular de esa imagen, no se la puede identificar y, por lo tanto, eso en sí mismo no es delictivo. Me parece interesante destacar una cosa.
Aún no hay pronunciamiento expreso por parte de la Audiencia Provincial, sí que lo había en relación a... He visto algunas resoluciones del Tribunal Supremo de la Audiencia Provincial de Madrid. El caso del acceso a esa grabación, no por parte, es decir, no ha habido un consentimiento en la grabación, no nos hacemos el vídeo juntos en el momento cúspide de nuestra relación y del amor, sino que yo te lo envío a ti y luego tú lo divulgas. ¿Ustedes creen que eso entra dentro del 197.7? En el tipo exacto no, porque lo que dice es una grabación que se hubiera obtenido con anuencia de la víctima. No que yo te la haya mandado a ti después, sino que no lo hemos grabado juntos y luego yo he abusado de esa confianza, de esa autorización que te di en ese momento para divulgarla. Yo entiendo que no es penalmente relevante desde el 197.7. Sí que puede constituir un delito de trato degradante. Si yo tengo esa grabación porque me ha llegado por terceros, por quien sea, y yo soy consciente que además eso le va a causar un perjuicio y se la reenvío a personas de su entorno que la van a identificar, no sería sancionable conforme al 197.7 porque no es una grabación que nos hayamos hecho juntos, sino que a mí me ha llegado o bien por ella o por un tercero, da igual, pero sí que puede ser un delito de trato degradante. Pero yo entiendo que no es penalmente relevante desde la perspectiva del delito del 197.7, en la misma línea circular de la Fiscalía General del Estado 3/2017. Señala que hay que hacer una interpretación estricta de ese tipo penal y que, por lo tanto, en ese caso no sería incluible esa conducta en el 197.7. ¿Alguien quiere hacer alguna...? Pero ya termine y ahora pasamos al turno de preguntas, ¿no? Última apunte en relación a las grabaciones que se divulgan. Pues lo que pasa muchas veces, sobre todo entre personas jóvenes, de la divulgación en cadena. Yo recibo esa grabación, mi expareja la ha divulgado y ahora se inicia la cadena de divulgaciones, los extraneis, los terceros. No incurren en el 197.7. Es más, incluso es discutible que esa conducta pueda ser sancionada penalmente. Sí, desde la perspectiva de la protección del honor, del derecho civil y además es fácil establecer esa cadena. Pero desde el 197.7 no, porque exige que la grabación haya sido con el consentimiento de quien posteriormente la divulga. Con lo cual, esos terceros que han hecho la difusión en cadena, los terceros no han podido participar en ese delito, en el 197.7. Discutible, un delito de trato degradante yo creo que es bastante discutible por el problema del dolo del autor y desde luego sí que sería perseguible, que eso muchas veces, todos recibimos imágenes que muchas veces, que a mi juicio no se deben participar en esa cadena de envío, lo hacemos pues que sepamos que cuando estamos participando en esa cadena de envío puede llegar el caso en que se nos reclame unos daños y perjuicios, pero por la perspectiva de la protección del derecho al honor, pero no desde el punto de vista penal. ¿He agotado mi tiempo? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ha ampliado bastante nuestro punto de mira, de que no nos centremos en lo de siempre, que hay más mundo, aparte del 173 y del 153, y que lo utilicemos. Y muchísimas gracias. Hay por allí una cuestión, ya un par de preguntas muy rápido porque nos van a echar. Ni a mí me van a echar en casa. Perdón, dale al micro. No. ¿Me oye? Ahora. Porque cuando hay consentimiento en las contraseñas, a ver. Así. Si hay la misma contraseña, o sea, hay anuencia o... se da el caso de que hay consentimiento yo te dejo mi clave, tú me dejas la tuya, yo miro tu móvil, tú miras el mío. Eso es. Pues vale. ahí estamos en que no hay un apoderamiento ilícito, en que es difícil probarlo cuando son pareja. El problema, o sea, yo me he centrado en los casos de esos mensajes que luego miro, o eso en cuando ya no estamos juntos, cuando ya he cogido su móvil, y además lo estoy diciendo claramente, yo es que para mirar su móvil. Yo la pregunta en concreto era la analogía porque has puesto el ejemplo de el consentimiento de la grabación de imágenes, no hay anuencia, porque yo he dado el consentimiento, he consentido en la grabación de esas imágenes, igual que he consentido al facilitarte la clave de mi red social o de mi móvil, ¿entiendes? Porque no, en un caso de la sí pregunta y en otro no. Mira, si no te importa, es que
Es que no hemos entendido la pregunta ninguna de las dos. Si la puedes volver a formular, pero además ponte el micrófono así, como si estuvieras cantando. No puedo. Bueno, pues entonces... Bueno, ¿alguna otra intervención? Por aquí, por favor. Buenas tardes. Sí. No me ha quedado, me ha quedado toda la intervención bastante clara, pero me ha quedado una pequeña duda ahí con respecto al apoderamiento de la correspondencia. Se ha hablado que constituye delito después a partir de la separación de hecho, pero anterior a la separación de hecho. Igualmente. Es decir, exactamente lo mismo. Aunque evidentemente, si yo me estoy apoderando de tu documentación, es que el hecho de que tengamos una intimidad compartida, que eso... Hablando claramente, que eso a lo mejor lo hemos hecho todos en pareja, pero que sepamos que eso en sí mismo es constitutivo de delito. Sí, pero es una información compartida, es decir... que no sé cuánto. Pues eso, en relación de pareja, que muchas veces pasa con esa agresión anterior, sí, que una vez me dio un puñetazo. Bueno, vamos a ver. Igual que el tonto, cuando somos pareja nos parece fantástico y no le damos mayor importancia, cuando dejamos de serlo ya no. Pues es que es un 153 y es que es un 197. Eso desaparecería, por ejemplo, en el supuesto de la declaración de la renta conjunta, ¿no? Porque se aporta información de dos. Vamos a ver. Es conjunta. Claro. No, o sea que... O el caso de se me divulgación... plantea, yo entiendo que sí, pero bueno... O el caso de divulgación... Lo entiendes bien. O el caso de divulgación de una resolución... Sin micro no me podéis hablar. Porque me riñen luego. Vamos a ver, es el caso también de aportación de una resolución judicial o divulgación de una resolución judicial en la que es parte. Es que se entera todo el mundo, bueno ya, pero que es que eso no es de la intimidad, es que está incorporado un procedimiento. De hecho, ese fue, me parece que se planteó, tenía por aquí la resolución, el caso Gürtel, creo que fue uno de los recursos que se plantearon, que era la divulgación en los medios de comunicación de la declaración de IRPF de uno de los investigados, y entonces dijo que era un descubrimiento de revelación de secreto. Y se concluyó por parte del instructor, y lo confirmó la audiencia provincial, que no era un delito de descubrimiento de revelación de secreto porque no se había acreditado el acto de apoderamiento ilícito desde el momento en que esa declaración estaba incorporada a un procedimiento judicial. El hecho de que luego se hubiera divulgado sería sancionable desde el punto de vista civil, si acaso, en cuanto a vulneración del derecho a la protección de la norma, pero no penalmente, porque no había ese apoderamiento ilícito. Igual que esa información que aparece dentro de la resolución judicial, y yo soy también parte de ese procedimiento. Pues mire usted, está feo, mucho. La hace individual. Por allí hay una pregunta que va a ser la última, ¿vale? No, pues una. No, pues, yo elijo la que respondo, ¿no? Venga. Bueno, buenas tardes. Yo quería preguntar, continuando con lo que hablaban o preguntaban mis compañeros, una de ellas es, entonces, en el caso de que a lo mejor el padre le deje a la hija el teléfono, porque usted ha dicho que tiene que haber un tipo de resistencia, ¿no?, a la hora de ver el teléfono, que bloquea un pin o algo, pero si yo le dejo el teléfono a mi niña se la lleva la madre, que ya son pareja, o sea, se han separado, vive en otra casa, y ese teléfono que utiliza la niña para jugar a lo mejor un juego de teléfono, ¿no?, del móvil, la madre lo coge para ver si tiene algún tipo de contenido que no es para la menor y tal, y ahí ya decide entrar en el Facebook. Pues ahí entraremos en una cuestión de prueba. Ahí entraremos en una cuestión de prueba, pero en principio el papi ha cogido el móvil o la mami y ha mirado lo que hay dentro del móvil. Además ha visto un mensajito, uy, de repente me encontré una carpetita con un archivo que contiene, así sin querer, de repente apareció, con un montón de información personal. Y además voy y lo cuento. Pero esas casualidades existen, ¿eh? Pero más complicado. Pero son cuestión de prueba. Sí. Pero son cuestión de prueba. Eso luego habrá que acreditarlo en el procedimiento de instrucción, pero que sepamos que eso en principio... Venga, ahí no ha habido resistencia, porque no ha entrado, no ha desbloqueado un PIN, no... No, pero no es igual una la información que resistencia. me encuentro yo aquí encima, sino yo he abierto el móvil, aunque sea sin PIN, pero yo he entrado en las carpetas. No es que yo haya visto el interfaz del móvil donde aparece la foto de la mamá y de la niña abrazándose, no, yo he entrado en los archivos. Sí, bueno. Yo he pulsado para entrar en el archivo. Ha tenido que pulsar, sí, si pero yo aquí sí. en este ordenador, que lo tengo aquí, yo no me estoy apoderando de nada, pero ahora cojo, me pongo mirar las carpetitas.
Pero bueno, más complicado, yo lo veo más complicado el tema de que a lo mejor está revisando si el teléfono tiene contenido que no es apto para la niña. A lo mejor Te tienes que poner el micrófono más cerca. Ya, bueno, es que no estoy acostumbrado. Vamos a ver. Que digo que ahí en ese caso yo lo que veo es que a lo mejor la madre ha querido revisar el contenido para ver si es apto o no es apto para la hija y eso es más complicado. ¿Va a ser cuestión de prueba? No me da tiempo. Pero que va a ser cuestión de prueba dentro de fase de instrucción, pero que a lo el mejor procedimiento se abrirá. Venga, te dejo la rápidamente, segunda. Con respecto al tema de las amenazas, ¿no? Entonces tiene que haber una voluntad, es decir, no solamente vale la amenaza de te voy a matar, tiene que ir acompañado de la acción de intentarlo, ¿no? Para que sea amenaza. No, yo no he dicho eso, ¿eh? Porque eso ya es el inicio de la ejecución del delito. Es más, he aclarado que ni siquiera es necesario para perfeccionar el delito que produzca la efectiva perturbación anímica en la destinataria. Hombre, lo que pasa que, por ejemplo, yo recuerdo un caso donde después de una noche entera la señora... Porque tú no me quieres, porque tú no me quieres, porque tú no me quieres, no me quieres, otro que me deje, porque tú no me quieres, no me quieres, no me quieres. Grabado, 3 horas, porque tú me has dicho que me ibas a matar, porque tú me has dicho que yo no te lo he dicho, que tú me has dicho que me ibas a matar, que yo no te lo he dicho, que tú me has dicho... Desesperada, dice que sí, vale, que te mato, pum, cuelgo. Sí intentó, ¿eh? Pero eso no es una amenaza. Es que eso no es una amenaza. Pues se ha dado el caso. Es decir, es que hay veces... pero hay que instruir, ojo, que no es un archivo directo, hay que instruirle que hay veces que es el yo te mato, pero un yo te mato que no es realmente un anuncio de una intención de matar, quiera o no hacerlo. Y, por supuesto, no un inicio de la ejecución, porque entonces no estamos hablando de amenaza, de delito de mera actividad, sino estamos hablando ya de un delito de resultado. Es que a veces, ¡ay, te mato! O, que si me haces esto, me estás pillando el dedo y lo digo. Hombre, eso es lo que estoy diciendo, el anuncio de un mal antijurídico concreto y determinado. Pero no el inicio de la ejecución, porque estamos hablando entonces ya de una tentativa de homicidio. Vale, pero no es necesaria la perturbación anímica, porque muchas veces dicen, pues eso me lo dice muchas veces y yo realmente no me... Bueno, muy bien, pero eso será ya una cuestión de valoración en el penal. Pero si tú lo has, y sobre todo cuando se pone por escrito, si tú lo has escrito, hijo mío, pocas interpretaciones caben al penal. Se lo explicas en el penal. Yo lo dije porque tal. O está muy claro, el caso ese de una noche entera, de verdad verídico, una noche entera, de tema, vale, que te mato, o está así de claro... O si no es en el penal, que probablemente se dicte una sentencia absolutoria si realmente ya dice que en realidad me lo dijo porque teniendo en cuenta el contexto. Pero desde el punto de vista de la instrucción, el anuncio de un mal antijurídico concreto y determinado. Un te mato, no un te vas a enterar. O no vas a tener mundo para esconderte, que eso es un clásico. O también la época de los niños de Córdoba, pero es que es lo mismo. O yo te lo digo de forma expresa o es difícil. Por mucho que se sienta amenazada, que muchas veces pasa lo contrario, pasa la que dice, pero es que me lo dice tantas veces que no le doy ninguna importancia y es delictivo, a la que él te vas a enterar, es que yo me siento amenazada y si se ofende, digo, sí, yo la entiendo, señora, pero desde el punto de vista penal no es constitutiva de un delito de amenazas. Por mucho que ella se sienta, es como el maltrato psicológico, yo me siento maltratada ya y tiene todo el derecho del mundo, pero hay que acreditar un comportamiento activo y doloso.